Seguimos con Frente a Frente con Orelvis Cabrera. Por Latinísima, aquí hablamos todos. Saludos, ¿qué tal? Desde la ciudad de Miami te saluda Orelvis Cabrera en este espacio político por excelencia, Frente a Frente. Aquí hablamos con objetividad y te voy a poner sobre la mesa un tema que de verdad vale la pena tocarlo en esta oportunidad. Los Estados Unidos de Norteamérica, el sueño para muchas familias latinoamericanas, el estandarte de la democracia. Con la llegada de Donald Trump, ¿podremos seguir siendo esa democracia universal o se está convirtiendo en un autoritarismo? Son preguntas que tengo con el invitado. Recuerde que a través de Euforia nos puedes escuchar en formato radio, también en Roku y en Fai TV. Estamos también en Nueva York a través de TV Quisqueya y para la República Dominicana en emisión nacional a través de Vega TV. Mantén la sintonía que comienza Frente a Frente, el espacio político de esta estación. Quiero traerte sobre la mesa también en este programa, que va a ser un programa muy interesante porque tengo un invitado de lujo. Quiero hablar con él sobre políticas internas, también sobre democracia, migración, frontera, política exterior, la proyección mundial de los Estados Unidos de Norteamérica con la actual administración de Donald Trump, el futuro del país, la economía con esos aranceles, en fin. Pablo Padula es mi invitado, escritor, periodista e influencer. Bienvenido por primera vez aquí a este espacio político, Pablo. Un placer estar contigo acá y estás hablando de mis temas favoritos, así que empecemos. Por eso es que te traigo como invitado de honor en esta oportunidad. Y para empezar, creo que tengo que hacerte una pregunta, que hay mucha gente que se cuestiona lo que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos. Mucha gente está viendo un autoritarismo por parte de esta administración y por ahí quiero comenzar. ¿Realmente Donald Trump es un presidente constitucional democrático o es un dictador? Bueno, él es un presidente constitucional democrático que quiere ser un dictador, pero hay demasiadas cosas que se lo prohíben. Primero y principal, la justicia de este país. A pesar de que tiene la Corte Suprema de su lado, eso en las demás cortes nunca va a funcionar, porque nos hemos dado cuenta que en 7 meses de gobierno han habido un montón de jueces que tuvieron decisiones en su contra, cuando al final, hagamos la cuenta, casi el 95% de las órdenes ejecutivas que él firmó han sido o cambiadas, o han sido anuladas, o han sido simplemente suspendidas por un tiempo. El problema de ser un dictador en este país es que para ser un dictador tiene que haber un pueblo con poca educación. Los que votaron por él y muchos de los que todavía lo soportan son personas sin educación. Pero hay muchas otras personas que sí tienen educación y que no van a permitir que él sea un dictador. En estos momentos, él está viviendo una crisis que un dictador hubiera suprimido con el ejército en las calles, con amenazas, con armas, y no lo ha podido hacer. Él tiene que estar acurrucado en una esquina en la Casa Blanca esperando que no liberen los documentos de Jeffrey Epstein para poder seguir con su gobierno. Y además le está dando un tremendo problema de salud porque él sabe que esto al final va a salir todo a la luz y yo creo que no le queda mucho tiempo en la Casa Blanca.
¿Y cómo usted interpreta desde la visión periodística y también de la manera que usted ha estudiado el tema de este cambio que ha tenido el Partido Republicano, que se ha convertido literalmente en trumpistas? O sea, porque es muy bueno aclarar esta parte. No es lo mismo ser republicano que ser trumpista. El trumpismo, vemos, por ejemplo, el culto a la personalidad. Eso lo vemos en dictaduras como la dictadura cubana, Putin, que también es una dictadura Orbán, autoritaria, los chinos, Corea del Norte, porque estamos viendo eso también en Estados Unidos. Vemos la imagen de Donald Trump, por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura en Washington, donde está una imagen, el culto literalmente a su personalidad. Y te quiero preguntar, según tu visión, ¿qué influyó para que el pueblo norteamericano, el pueblo estadounidense, le diera ese voto a Donald Trump? ¿Cómo es que él llega a la presidencia? Bueno, él llega por dos motivos y que son bastante menos importantes de lo que la gente piensa. Primero, el hecho de que hubo muchísima menos gente que salió a votar en la última elección. Porque si miramos los números de la elección, nos vamos a dar cuenta que Biden le ganó por 7 millones de votos, y esos 7 millones de votos, si hubieran salido a votar, hubiera ganado Kamala Harris, ¿no es cierto? Primero y principal. Segundo, cuando un presidente tiene algunos problemas, como Joe Biden los tuvo, y algunos problemas de la economía, todo eso se sumó para que hubo un montón de gente que lo votara. Pero yo te garantizo que en este momento, si llegan a hacer otra elección presidencial, Donald Trump pierde por avalancha. Pierde, pero te estoy hablando de... No lo votan ni 40 millones de personas. Esa frase que me acabas de decir, si llegan a hacer otra elección presidencial, ahí hay mucho detrás de tus palabras. ¿Te parece que se va a quedar en el poder? Bueno, no se va a quedar en el poder. ¿O lo está intentando? No. Él no va a haber ninguna otra tercera elección de Trump, porque además no va a llegar. Y lo digo a nivel salud y lo digo a nivel también político. Pero lo que estoy diciendo es que si en este momento hubiera una elección, si se tuviera que hacer una elección por cualquier motivo, vamos a suponer que se muere Donald Trump y J.D. Vance entra al poder y lo sacan porque le hacen juicio político, que eso es lo que me parece que va a pasar. Si llega a haber una otra elección, cosa que no sé si la Constitución lo plantea, Donald Trump jamás hubiera ganado en este momento. ¿Por qué? Porque engañó a mucha gente. Acuérdate de los huevos, acuérdate de la gasolina, acuérdate de la carne, acuérdate de todo lo demás. Engañó muchísima gente, y cuando se dio cuenta que las personas que habían mentido tanto, la gente ya dijo, bueno, me arrepiento de haber votado. Además, él dijo que iba solamente a perseguir a los criminales que eran indocumentados, terminó metiendo niños, metiendo mujeres embarazadas a la cárcel, deportando indiscriminadamente, mostrando como si tuviera una Gestapo en vez de tener una fuerza policial que hace las cosas bien. Hizo las cosas todas al revés, porque si él hubiera querido deportar a millones de personas, hubiera ido a través del Congreso, hubiera formado gente para hacer esto, hubiera sacado la fuerza a la calle y hubiera deportado a muchas más personas. Pero él lo quiso hacer como matón, porque eso es lo que él es un matón que quiere llevarse todo el mundo por delante. Él no cree en la Constitución, no cree en la ley, y finalmente lo que está haciendo es, como dicen los americanos, disparándose en el pie. Pero bueno, me dices que no creen en la Constitución y es muy interesante. Quiero hacerte esta pregunta porque mucha gente se la está preguntando también. ¿Estará en juego la democracia de los Estados Unidos después de Donald Trump y con el periodo de Donald Trump? No. La democracia está en este momento. Pero bueno, mostrando y si te pregunto esto, y es interesante la pregunta y tu respuesta. Estamos viendo a una administración que no está respetando órdenes de la Corte Suprema. Entonces, ahí es preocupante, porque cuando vemos un presidente que está violando literalmente la Constitución de este país, que además es una Constitución tremenda, una Constitución para todos, y no tienes una lectura de que la democracia puede estar en juego ahora mismo. No, porque precisamente lo que está en juego no es la democracia, sino en cómo se interpreta la democracia. Un presidente puede desafiar a la Corte Suprema de Justicia. Existe esa posibilidad en la democracia, ¿no es cierto? Y hay mecanismos para arreglar eso. Entonces la Corte Suprema de Justicia le puede decir a Donald Trump, ok, desafíame todo lo que tú quieras, pero entonces va a haber otra corte debajo mío que va a tener un veredicto que te va a dañar mucho más. Porque no es como que la Corte Suprema de Justicia lo que dice es ley y todo el mundo lo saluda como si fueran reyes. No. La democracia ha demostrado que después de lo de Abrego García, por ejemplo, que la Corte Suprema le dijo que tenía que devolverlo, simplemente él apeló a otras cortes para que finalmente el tipo regresara como lo hizo, o sea, se salió con la suya, y lo que se suponía que era un desacato de la Corte Suprema de Justicia no fue tan así. Entonces,
lo que está en funcionamiento en este momento para evitar que Donald Trump sea un dictador es la democracia. Entonces la democracia no está en juego, no está en peligro, está funcionando perfectamente bien ante la posibilidad de un autócrata como es Donald Trump, que quiere utilizar absolutamente todos los medios que tiene a su disposición para transformarse en un dictador y nunca va a poder hacerlo. Hay algo muy interesante que quiero tocar contigo. Una de las cosas que mantiene viva a una democracia y a un país libre es la prensa. Hemos visto a Donald Trump que ha arremetido, por ejemplo, con una institución que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Estoy hablando de Voice of America, la BOA, que es la institución, o sea, es la cara del gobierno de los Estados Unidos, pero es la prensa independiente. Y me llama mucho la atención cómo en las conferencias de prensa de Donald Trump hemos visto, no solo en este mandato, sino en el primer mandato que tuvo, cómo él ataca directamente a los periodistas que lo critiquen como un presidente, como siempre se ha acostumbrado en este país, en muchas naciones del mundo, que los periodistas hacen un periodismo crítico, contestatario. El cuarto poder. El cuarto poder de claro. Una constitución de un país es claro. el periodismo. ¿Te parece que pueda morir esa libertad periodística en este mandato y posterior a los otros republicanos que también vienen de la parte trumpista en un futuro aquí en los Estados Unidos? Mira, la división entre los derechistas y los izquierdistas, o digamos que en general lo que tiene que ver con el balance de poder en la prensa, siempre ha existido. Fox News ha estado siempre diciendo las mismas mentiras de siempre, y la izquierda o la gente que tira más para el lado de la izquierda, del centro o del centro, siempre han dicho lo mismo. Entonces no hay nada nuevo en ese sentido. Donald Trump odia a la prensa porque la prensa dice la verdad, ¿no es cierto? O le dice la verdad en la cara. Él tiene todo el derecho del mundo de no entender o no escuchar o no querer hacerle caso a ellos. Lo que pasa es que sus ataques contra la prensa demuestran que él es un autócrata, una persona que actúa como cualquier otro dictador. Fíjate, vete a Rusia a hacer un artículo en contra de Putin. No, que yo viví en Rusia. Bueno, imagínate. Y sé cómo es el autoritarismo de Putin. Exacto. Te caes de un balcón o te mueres de una... o te envenena. Entonces, eso es lo que a él le gustaría hacer. No tengo ninguna duda que si fuera por Donald Trump, nos mataría a todos. Nos mandaría a matar a todos. No tengo ninguna duda de eso. Pero existe la ley y él no lo puede hacer. Pero el simple hecho de oponerse a la prensa, eso demuestra que él quiere ser un dictador. Eso es uno de los... O sea, si vas a buscar el manual del dictador, entre los primeros artículos dice... la censura. Desacreditar, censurar y nacionalizar los medios de prensa que respondan precisamente a su partido político. Eso lo hacen todos los dictadores. Exacto. Eso lo vimos en Cuba, lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Nicaragua, lo hemos visto en China. En fin, en todas las dictaduras del mundo siempre la prensa juega a favor del dictador porque claro, porque es todo propaganda. Todo lo que tiene que ver con conquistar mentes tiene que ver con propaganda. Y bueno, y eso es lo que hace Donald Trump con su base, con los MAGA, ¿no? Con los trumpistas. Es tratar de alimentarle basura en la cabeza para que se la crean, porque ellos se creen todo. Yo quiero hacerte esta pregunta porque de verdad que usted es una persona que ha estudiado muy bien el fenómeno trumpista, principalmente aquí en el sur de la Florida, comunidades latinas. Me viene a la mente Venezuela, Cuba, Nicaragua. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el Partido Republicano y con esta tendencia de derecha o de extrema derecha de Donald Trump? ¿Por qué ellos se han fundamentado en que los demócratas son comunistas y quieren traer el comunismo a los Estados Unidos? Bueno, es que no es así. El Partido Republicano siempre fue así. Siempre fue así. El Partido Republicano está formado por gente que son racistas, que son intolerantes, que odian a los inmigrantes. Fíjate, una persona que yo conozco, no voy a decir quién es porque está relacionado a mi familia. Pero la pregunta que quiero que me conteste es, ¿realmente, porque esto es para despejar dudas, ¿realmente los demócratas son tan comunistas como dice Donald Trump? Eso es ¿Van algo a traer de el comunismo aquí en los Estados Unidos? Eso es un epíteto que usan los cubanos para desacreditar. La constitución de este país no permite el comunismo. ¿Pero de dónde? Hay una separación de poder tan grande. ¿Tuviste 4 años de Joe Biden? ¿Viste el comunismo en los otros 4 años de Joe Biden? Ni los 8 años de Barack Obama. No, eso es mentira. Es una palabra que usan los cubanos para sentirse bien consigo mismo. Es como el insulto de moda. Entonces, a mí me dicen comunista y yo digo, ¿qué es eso? Porque yo nunca viví en un país comunista, no sé qué es. Entiendo el concepto de comunismo, pero no lo puedo asociar con mi personalidad. El simple hecho de que yo ataco a Donald Trump y no simplemente del punto de vista... Yo no soy demócrata, además. Yo soy independiente. Entonces, si yo defiendo a Biden...
es porque hizo cosas buenas. También lo ataco porque hizo cosas malas. Pero si yo ataco a Donald Trump, directamente soy comunista. Entonces, fíjate qué simples que son de mente esta gente que simplemente por una cosa te dicen comunista. Y yo quiero hacerte una pregunta porque hemos visto unas redadas tremendas en contra de la comunidad de hispanos aquí en los Estados Unidos. Yo tengo entendido, y esto es un secreto a voces, aquí solamente los ilegales no son los mexicanos, ni los nicaragüenses, ni los cubanos, ni los venezolanos, ni los latinoamericanos. Aquí hay muchas personas de Asia que también son ilegales. Aquí hay muchas personas de Europa que también son ilegales en los Estados Unidos. Ahora bien, ¿por qué esta furia en contra de los hispanos como tal? Y hay algo que no se habla, que en la prensa no se habla, y a mí me gustaría traerlo sobre la mesa, que es una estadística que para el año 2060 la mayoría van a ser hispanos en este país. La mayoría, la minoría, la primera minoría. Serán los hispanos en este país. Exacto. ¿Tiene esto que ver con este ataque directamente contra los latinoamericanos, los hispanos en general, Mira, por parte de esta administración? Eso es puro racismo. Porque si los hispanos fueran blanquitos, así como yo, no habría ningún problema. Porque tú no viste ninguna redada en contra de finlandeses, de suecos. Es lo que te estoy diciendo. Aquí existen muchos migrantes ilegales exacto, de Europa. Porque lo que pasa es que el hispano, muchos hispanos son fáciles de reconocer. Entonces es más fácil ir por la calle y decir hispano, 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 recogerlos a todos y mandarlos para su país. Entonces el racismo del Partido Republicano siempre existió. Son personas que yo conozco que son racistas y que piensan que una persona con piel oscura ensucia su raza, ensucia su país, su cultura y todo lo demás. Lo que te quería contar recién es que a mí me dijeron, frente a mis ojos, delante mío, me dijeron, hay personas que se están tratando de robar nuestra cultura y de ensuciarla porque vienen de afuera. Me lo dijo alguien muy cercano a mí. Y es americano, blanco, rubiecito, ojos azules. Es igual que yo. Y el tipo me lo dijo así. Y yo le digo, ¿cómo puede ser si este país está formado por inmigrantes? ¿Quién te dio a ti la idea de que porque son blancos van a traer cosas buenas a este país y porque son más oscuros no? Eso es una gran mentira. Es falso no solamente, sino que además muestra lo que le han metido en la cabeza a toda esta población blanca de los Estados Unidos durante muchos años. Y el resultado además, es que claro, ellos dicen esas cosas y me lo digan a mí, o sea, me lo digan a mí como si yo fuese un inmigrante indocumentado. Claro, y además es un país construido por emigrantes. Totalmente, y lo mejor... y es la primera economía del mundo nosotros, precisamente por los emigrantes que vienen aquí a trabajar, a desgastarse. Y otra de las cosas que de verdad vale la pena conversar con usted es, porque quiero saber también su lectura sobre estos choques, al menos yo lo percibo como choques, y choques en aumento del gobierno federal con, por ejemplo, gobernadores de estados demócratas. Hemos visto lo que ocurrió meses atrás en el estado demócrata de California, cómo sacó a las calles la Guardia Civil, vimos enfrentamientos, pero hemos visto, por ejemplo, a ese gobernador del estado de California que no se ha quedado callado ni se ha colocado de rodilla ante la Casa Blanca. ¿Por qué este aumento con los estados demócratas? Tú te refieres al próximo presidente de Estados Unidos, ¿no? Bueno, muchos especialistas lo ven como el próximo presidente. Yo lo dije hace como 6 meses, pero bueno, lo que pasa es que esto es parte de la estrategia de infiltrar con su propio poder, de muestra de poder, que es lo que le gusta a los dictadores, ¿no es cierto? Los que siguen a Donald Trump les gusta ver, primero, que ataquen a los demócratas y segundo, muestras de poder, como que ahora dicen que Washington está más seguro que antes, cuando Washington había demostrado que habían bajado los niveles de crimen por muchísimo tiempo. Sin embargo, ahora se le ocurrió a Donald Trump, quien había dicho 3 meses atrás que Washington era un lugar seguro, que hay crimen y él mandó a la Guardia Nacional. Es muestra de poder nada más. No está basado en ninguna lógica, Es muestra de poder que a sus seguidores les encanta. Las minorías, y quiero tocar este tema porque es de verdad muy importante tocarlo. Los demócratas siempre han sido personas que apoyan a las minorías, ¿no?, de este país, la comunidad afroamericana, también la comunidad LGTBIQ+. ¿Qué repercusión, según su punto de vista y su lectura, ha tenido la llegada al poder en este segundo mandato de Donald Trump contra estos grupos etarios que permanecen aún aquí en los Estados Unidos? Bueno, son grupos que están acostumbrados a vivir bajo cierta presión. O sea, este país siempre ha tenido algún tipo como de objeción con respecto a las minorías, ya sea de las minorías que tienen que ver con la sexualidad, con el color de la piel. O sea, que no es nada nuevo, no es como que ahora comenzó una nueva etapa. Simplemente ahora está más
la gente está un poquito más asustada porque se siente amenazada y porque la persona equivocada está en el poder. Entonces no creo que en este momento haya una especie como de miedo nuevo con respecto a yo expresar lo que soy, lo que siento y lo que pienso. Creo que nosotros, los inmigrantes o las personas que pertenecemos a las minorías, sabemos muy bien cómo manejarnos y cómo llevar adelante esta situación y vivir este momento. Pero fíjate, qué interesante es esa parte que me estás diciendo. Voy a hablarte de la comunidad LGTBIQ+, aquí en los Estados Unidos. Los Estados Unidos, décadas atrás, aprobó el matrimonio igualitario. Fue uno de los primeros países donde realmente se aprobó el matrimonio igualitario. Y hoy Donald Trump quiere, a través de, lo ha dicho públicamente, quiere a través de quizás una orden ejecutiva de la Corte Suprema eliminar ese derecho que se conquistó aquí en este país. Es una comunidad marginada, humillada durante siglos. ¿Tú crees que eso pueda ocurrir? ¿Le dará tiempo a Donald Trump a hacerlo? No le va a dar tiempo porque para él las prioridades son diferentes. Él tiene como una lista de prioridades. Lo de deportación es la número 1. Lo de tratar de cambiar la cultura de este país a una cultura mucho más fascista, mucho más para el lado de la derecha, con intolerancia, con mentiras. Si logra sobrevivir esta etapa, cosa que dudo mucho, tal vez a lo largo del camino, dentro de un tiempo, puede pensar en hacer algo así, pero no está en la agenda en este momento, no es una prioridad para él y además sabe que es una batalla bastante complicada. Logró lo del aborto, cosa que para mí nunca me imaginé que va a ser así. Lo logró porque metió tantos jueces en la Corte Suprema de derecha que finalmente lo hicieron. Pero esta batalla en contra de la comunidad homosexual no creo que ni la vaya a plantear. No va a llegar ni siquiera a plantearla porque, bueno, ya lo dije, no creo que dure mucho en el poder. En el plano económico, yo creo que a los votantes norteamericanos es uno de los temas que más le han interesado para las elecciones. Es ver cómo se está funcionando la economía de su país. Quizás hubo muchas debilidades, vamos a ponerle ese término, en la administración de Joe Biden. La gasolina estaba sobre 3 pesos el galón. Pero es que yo, en esta administración, al menos yo, aquí en Miami, no he tenido la suerte de echar gasolina en 2.50 o 2.30. No. Al menos yo, muy personal, mi criterio. Y te quiero hablar de la economía porque Donald Trump literalmente se le ha virado a países aliados como Canadá, también como México. Ellos tenían los Estados Unidos siempre han tenido un bloque comercial entre ambas naciones. Claro. De hecho, es muy importante para la economía norteamericana, México y Canadá. Bueno, él firmó un acuerdo con México, el último NAFTA, le cambió de nombre y lo firmó con México. Y luego se quejó, dice, ¿quién fue el idiota que firmó ese acuerdo? Y había sido él. O sea, imagínate lo que está viviendo el tipo vive en una fantasía. Y entonces, para terminarte la pregunta y caer en ese tema, ¿no? ¿Te parece que los consumidores aquí en Estados Unidos estén pagando estas políticas que no han funcionado realmente hasta el momento de los aranceles? Bueno, no funcionan los aranceles y el problema es que ahora la gente está comenzando a sentir eso en los bolsillos. Digamos que todavía le falta un poquito más de tiempo para que realmente comience a verse una inflación, una posibilidad de recesión, pero también estamos viendo que este hombre está utilizando las tarifas como una forma de negociar no sé qué, de ser poderoso, de estar todo el tiempo en la prensa, de llegar a ser algún tipo como de revolución a nivel comercio alrededor del mundo. La verdad que no tengo idea por qué lo está haciendo. Lo que sí sé es que está perjudicando horriblemente a el consumidor de este país, porque no sé si has ido tú al supermercado últimamente, pero yo encuentro todo mucho más caro, la carne está casi al doble, estoy viendo el café, que a mí me encanta, o sea, casi 50%. Las tarifas están haciendo muchísimo daño. Él lo está usando como una forma de negociación, mientras tanto está perjudicando a la gente, apostando erróneamente que si le pone tarifas a los de afuera, acá se va a producir todo mucho más barato, cosa que es imposible. Fíjate el caso del iPhone, por ejemplo. Producirlo acá cuesta $3.000, en China cuesta 300. O sea, él, la verdad que no sé quién lo está asesorando, pero para mí es una movida política, no tiene nada que ver con la economía. Y si en algún momento se da cuenta el daño que le está haciendo a este país, tal vez lo va a cambiar y va a lograr, no sé, algún tipo de equilibrio. Pero así como vamos muy mal. ¿Hay un crecimiento en la economía de los Estados Unidos para finales de año? No. Yo estoy ansioso por ese discurso de la Unión que siempre celebran
sobre el mes de octubre o noviembre. Sí. A ver qué va a plantear en el Congreso de los Estados Unidos Donald Trump con el tema económico, que es uno de los temas más que le interesa, ¿no?, a la ciudadanía y a los votantes norteamericanos como tal. Te quería tocar un tema que ya estamos casi a punto de la pausa, pero creo que podemos hacerlo. El tema de la paz, el tema del Nobel de la Paz, ese Nobel que tanto ha querido tener Donald Trump, que ha criticado tanto al presidente Barack Obama, expresidente aquí de los Estados Unidos y demócratas por demás, que le otorgaron el Nobel de la Paz. Estrategias geopolíticas, ¿crees que la academia le dé el Nobel de la Paz a Donald Trump? Quiero tu lectura. No, hay más posibilidades de que yo me haga mujer que él reciba el Premio Nobel de la Paz, porque uno de sus grandes objetivos de esta reunión que tuvo con Putin fue ver si lo convencía de terminar la guerra. Entonces ahí sí él podía decir, ahora merezco el Premio Nobel de la Paz. Pero no lo logró, no lo va a lograr. Putin lo juega como si fuera una marioneta. Putin regresó y bombardeó con más fuerza a Ucrania. No lo va a conseguir. Como te digo, si él recibe el Premio Nobel de la Paz, yo vengo acá como mujer, te lo garantizo. Yo sé que vas a la pausa. No Vamos a la pausa. En un tema interesante, un invitado de verdad de lujo, una persona que ha estudiado muy bien el fenómeno de Donald Trump desde que llegó al poder, con todo lo que está haciendo. Más adelante, después de la pausa, quiero conversar con él porque ha sido testigo, ha sido literalmente un activista en el centro de detenciones Alligator Alcatraz. Sábado tras sábado, al menos yo lo disfruto a través de sus redes sociales. ¿Puedes decir tus redes sociales donde encontrarte? Ok, es en TikTok, Pablo.Padula, y en el resto, Pablo Padula, todo junto. Vamos a la pausa, regresamos enseguida.